pues, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que quien le envió. Amén. Modelo de servicio pleno. He anunciado este tema anoche y hoy. Antes de entrar en el mensaje, tenemos que ver primero, Él fue extremadamente siervo y maestro, si usted lo ve. Él fue extremadamente siervo y maestro. Y algo más, Él es ejemplo máximo de imitar, pero difícil de igualar. Los discípulos habían visto a Cristo en muchas funciones hasta este entonces. Los discípulos habían visto a Cristo enfrentarse a demonios. Saliendo de la barca en Gadara, se enfrentó a un hombre que tenía una legión de demonios. Los discípulos vieron con la autoridad que Cristo mandó a aquellos demonios, aquel hato de cerdos que pasentaban por ahí. Los discípulos habían visto al Señor abrirle los ojos a los ciegos. Ellos habían visto al Señor también no solamente echando fuera demonios, sanando, devolviendo la vista, devolviendo oídos. También habían oído al Señor cuando Herodes mandó a amenazarlo directamente al Señor. Herodes le mandó una amenaza que se fuera, pero Jesús le regresó la amenaza y le dijo a los que habían llegado: dígale a esa zorra que yo hago milagros hoy y mañana termino mi obra. ¿Oyó lo que le dijo Jesús? Y los discípulos habían visto al Señor en todo este tiempo hablar, actuar con autoridad, de tal manera que no había quien pudiese ponerse al frente de él. Lo habían visto también discutir con aquellos enemigos. En el libro de Juan, capítulo 8, cuando Jesús se dirige a ellos y también les dijo: ¿quién de ustedes me redarguye a mí de pecado? ¡Qué precioso! Nadie, eran sus enemigos, pero ninguno de esos enemigos levantó la mano y señaló o trajo a la memoria un día que habían visto a Jesús en una actitud de pecador, llevar un cordero bajo sus brazos para sacrificarlo. Eso es una señal que un hombre había pecado, que llevaba el sacrificio al templo para pedir perdón por su pecado. Jesús les dijo a ellos: ¿quién de ustedes me ha visto a mí, me redarguye de pecado? ¿Quién? Nadie. Dispuesto para servir al mundo sin excepción, no mirando rasgo, ni talle, ni color, de ninguna manera. Él vino a servir. Este era un tipo de servicio, iglesia, que ningún hebreo, a un esclavo hebreo, se le pediría hacer. Un esclavo gentil podría, pero ningún judío le pediría a otro judío que se rebajara tanto. El lavacro de los pies era costumbre judía, pero aquel judío que permitía que su siervo tomase esa postura, el siervo debió de haber sido o debería de ser un individuo que había sido tomado prisionero y puesto en esclavitud, pero que no fuese judío, porque ningún judío le diría a su hermano que había quedado en pobreza y ahora estaba al servicio de su hermano como judío, que tomara un recipiente y le lavase los pies. No estaba permitido. Para un judío esto era rebajarse al máximo, al extremo.
no era capaz de humillar un judío a otro, mandándole a lavar los pies de esta manera. Pero los discípulos están ahora un poco consternados, confundidos, pensamientos van y vienen. El que tiene en su mano, dirían en su país, esa paila, en el mío ese guacal. El que la tiene en la mano es el maestro. Y no solo tiene esa paila en la mano, tiene una toalla. Está dispuesto a terminar lo que comenzó. Su servicio será completo. Su servicio será total. No está fingiendo lavar los pies. No están los pies limpios como los suyos, que están guardados bajo un zapato, después una calceta o calcetín. Sino que los pies de los discípulos verdaderamente están polvorientos. Ellos están sucios de sus pies. Han caminado todo el día tal vez. Es visible aquel poco de tierra que sale de los pies de aquel que mete sus pies en aquella bandeja. El agua comienza a revolverse de la tierra que está saliendo. Ellos están confundidos. ¿Por qué está haciendo eso el maestro? Ni un esclavo debe de hacer eso. ¿Por qué lo hace Cristo? ¡Qué maravilla! ¡Qué ejemplo el de nuestro Señor! ¿Cuántos lo aman? Jesús está llevando a cabo la tarea más humillante de aquellos días y la más baja de la tierra. Si usted va conmigo a Efesios 4, y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Lo leo conmigo? Ese de que subió, dice Pablo. ¿Por qué se habla de que subió? Porque antes de subir había descendido. No era sencillo dejar su trono, descender a nuestra posición o postura humana, pero no se conformó a esa postura. Él descendió más bajo que los bajos, más bajo que los siervos, más bajo que cualquier individuo. Por eso Pablo escribe, y eso de que subió no es sino que también había descendido a las partes más marginadas, más bajas de la tierra. Entendemos entonces que lo que Cristo está haciendo es algo que debe ponerse atención. Debemos de quitarnos la arrogancia, debemos de quitarnos el orgullo, la altivez. Y debemos enseñarnos a ser siervos, a aprender de Cristo. ¿Cuántos lo alaban en esta hora? Él había descendido a la parte más baja de la tierra. Él está llevando a cabo una tarea no apta para cualquier persona. Se necesita humildad y gracia. Están aquí. Se necesita humildad y gracia para servir a otros, pero eso no es todo. Pero también se necesita humildad y gracia para dejar que otros nos sirvan. Pedro se sintió incapaz de merecer este servicio, pero era exactamente lo que necesitaba. Cuando nosotros vemos los versos 6 al 8 del capítulo de Juan 13 leído, vemos el momento cuando Cristo llega a Pedro. Cristo va decidido a lavar los pies de Pedro. Se necesita humildad, iglesia, para lavarle los pies a alguien. Pero también se necesita humildad para dejar que otros nos laven los pies. ¿Cuántos alaban su nombre? En muchas ocasiones he justificado a Pedro y he dicho, tiene razón Pedro. ¿Por qué es Jesús quien va a lavarle los pies? Pero lo que Jesús le dice a Pedro, se ve claramente que lo que Jesús está haciendo, esto no lo entiende Pedro, no lo habíamos entendido nosotros, pero es maravilloso. Cada uno de los discípulos había permitido que su maestro
le lavase los pies. Pero cuando llegó a Pedro, recibe una oposición, una resistencia de parte de Pedro. ¿Tú me lavarás los pies a mí? No. Jesús se quedó mirando su rostro. Y Pedro continuó hablando. No me lavarás los pies a mí jamás. Perfecto. Jesús tomó la charola, la movió. Solo una cosa, Pedro. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Señor, regresa con la charola, por favor. No solamente mis pies, lávame mi cabeza y lávame mis manos. Hay un gran interés en Pedro de seguir al lado de Jesús. Pero para andar al lado de Jesús hay que aprender el carácter de Jesús. Hay que tener la humildad de Jesús. Hay que estar de acuerdo y aceptar las decisiones de Jesús. Porque eso es lo que Cristo le está diciendo a Pedro. Si no te lavo los pies, no vas a poder seguir siendo mi discípulo. A partir de ahora, cortamos relación. Pedro, contigo no, Señor, ¿cómo va a ser eso? Claro que sí, porque lo que yo hago tú no lo entiendes ahora. Entonces, Señor, regresa y ve por más agua, porque no voy a necesitar solo los pies, quiero que me bañes. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta tarde? Qué hermoso, ¿verdad? Cuando entramos en entendimiento de lo que Jesús está haciendo, de lo que Jesús está llevando a cabo. El gran maestro está ahí. Él solo les ha pedido que se dejen lavar los pies. Él es maestro en todos los sentidos. Él no solamente habla, Él actúa. ¿Cuántos en la iglesia queremos un puesto? ¿Cuántos en la iglesia quieren llamarse a alguien o llamar la atención de todos o que todos escuchen que es una persona distinguida en la iglesia, que le gusta esto, que le gusta aquello, que hace aquí, que hace allá? De palabra. Pero ¿dónde es que llega el momento que renuncia? Es cuando tiene que servir dentro de la casa de Dios. Él es ilustre, ella es ilustre. No se puede limpiar, no se puede barrer, se puede hacer esto y aquello, pero menos eso. Yo te digo, el buen siervo comienza por un buen servicio. Amén. Por un buen servicio. Jesús está llevando a cabo en silencio un trabajo delicado y hasta cierto punto como que lo desestimaba del título que en realidad él tenía. Él es y será no solamente maestro, él es rey de reyes. ¿Qué rey llegó a ese extremo de lavar los pies a un súbdito suyo? Nadie. ¿Cuántos alaban su nombre? Y esto es lo que nosotros debemos de ver. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Y Pedro pone resistencia. Se necesita humildad. Es exactamente lo que Cristo quería ver. ¿Cómo está la condición de cada uno de sus discípulos? No me lavará los pies a mí. Perfecto, le dijo Jesús. Ya no tenemos nada que ver tú y yo, Pedro. Porque se necesita humildad también para dejar que otro nos lave los pies. ¿Por qué? Porque la humildad se muestra en silencio. La humildad se muestra callado, no hablando ni diciendo nada. En el momento que Pedro habló, le voy a contar lo que sucedió. Aunque su actitud parecía subestimarse menos que Jesús, estaba sintiéndose mayor que Jesús. Y esto lo detectó el Señor. No pienses que porque te lavo los pies serás mayor que yo. Si no te lavo los pies, se acabó. Por eso se necesita humildad para lavar los pies, pero se necesita humildad para dejar que otro me lave los pies. Alaba su nombre. Maravilloso es Cristo, gloria a su nombre. Esto nosotros lo podemos aprender en su bendita palabra. Aquí tenemos. El Señor Jesús está sentando un precedente para el futuro. ¿Por qué?
Él no estará físicamente con ellos para siempre en ese cuerpo de carne. Y se van a necesitar servidores con este tipo de carácter para el servicio de su obra. Mateo capítulo 20, verso 25 al 27, notemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Oiga lo que les dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Aleluya. Jesús está sentando un precedente de principios de humildad. Es difícil para el hombre llegar al extremo de ponerse al servicio de otro en una manera excesivamente baja. Pues Cristo sienta un precedente y les explica lo que sucede en el mundo secular. En el mundo secular, aquellos que adquieren títulos y diplomas puestos en los burós en donde se dirigen personas, inmediatamente tienen la jerarquía, el mando, y hasta cierto punto son humillantes. Nadie se puede acercar a ellos. Con la sola mirada, con las solas voces, humillan a los pobres, a los necesitados, los hacen sentir menos. Pero Jesús le dijo a sus discípulos: lo que yo estoy haciendo ustedes no lo entienden. ¿Por qué? Lo van a entender después. Lo que yo hago es para el futuro. Yo no voy a estar siempre con ustedes, pero quiero transmitir mi carácter a ustedes. Quiero que conozcan quién es Jesús. Y en el libro de Mateo Jesús escribe: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este servicio que Jesús está prestando es un servicio que no lo queremos imitar. Todos queremos el área de mandamás, de jefes, pero no queremos recibir órdenes de nadie, porque nosotros ya lo sabemos todo. Pero Jesús nos está enseñando algo. Jesús le está enseñando a sus discípulos. Ese es el carácter de los discípulos. Esa es la costumbre. Y Cristo lo va a demostrar. Cuando llega Pedro, ahí sale Pedro. Ese es trabajo de los más bajos. Es exactamente lo que te quiero enseñar, Pedro. Que debemos estar dispuestos a hacer lo que nadie quiere hacer. Que los hijos de Dios debemos de estar dispuestos a hacer lo que todos se niegan a hacer. Si no nos mostramos mejor que el mundo. Jesús le dijo a sus discípulos: si no se muestran mejor que los fariseos, no se parecen a Jesús. Entonces hay una manera, esta es una maestría que Cristo le está enseñando. Él es maestro de maestros en extremo. Él es maestro en autoridad, pero Él es maestro también en las cosas bajas. Esto es lo que Pablo escribe allá en el libro de Efesios, en el capítulo 3, versos 18 y 19. Pablo ora por los efesios para que Dios les dé entendimiento, para que ellos conozcan la altura, la anchura, la profundidad y de lo que excede el gran amor de Cristo en la humanidad. Él excede cualquier acción, cualquier cosa que nosotros hagamos. Cristo la excede en actitud, en obras, en carácter, en amor, en bondad. Él excede todo. De este modelo de enseñanza que dejó Jesús, todos los servidores públicos que profesan tener conocimiento de su precedente deberían de aprender a prestar un servicio honesto, honrado y sencillo para los ciudadanos de cualquier país. Que cuando se les da un nombre o una posición
en algún lugar de gobierno o identidad que tengan que servir a la sociedad, algunos para ocupar ese lugar usurpan el nombre de Cristo, haciéndose pasar por cristianos para que luego los reciban y luego apretar a las masas con sus grandes pesos de carga que dejan caer sobre la humanidad. Lejos de servirles, los oprimen, los ultrajan, los humillan y haciéndose pasar por conocedores de la palabra de Dios. Pero no debe de ser así, o no debe de ser así. De esta misma forma, todo hombre que se hace llamar ministro, siervo o pastor, deberíamos de adoptar este carácter hermoso de servicio a Cristo en las congregaciones o asambleas de Cristo Jesús. ¿Están aquí? Escuche lo que le diré. Usted puede hablar y decirme como usted quiera. Usted puede reírse conmigo y gozarse en cualquier tema. Y en todo tema estoy dispuesto a hablar con usted y reírme, menos del pecado. Pero le digo, estoy expuesto aquí y estoy para el servicio suyo, no para que usted se sienta intimidado con mi presencia, porque ¿quién soy yo? ¿Sabe por qué estoy aquí? Por la gracia de Dios estoy aquí. Y por gracia de Él soy lo que soy. Por eso estoy para el servicio, no para ser mandón, sino para servir a usted. Y todo hombre y siervo de Dios debemos de adoptar esa postura y no esos caracteres amargados, incapaces de acercarse a la necesidad, porque son elevadamente altos para acercarse a un miembro de la iglesia y se les tiene que llamar por nombres altos. Yo te digo, si eres y somos siervos de Cristo, debemos hacer y vivir como Cristo vivió. Porque Jesús dice, ejemplo os he dado. Esta es la área donde el mensaje está. Jesús no está haciendo esto simplemente para hacerlos sentir mal a ellos. Lo está haciendo porque ese es su carácter. Un carácter servidor, un carácter humilde. A Él no le afligen las cosas bajas. Si Él dejó el cielo, en donde en gloria, rodeado de gloria, se despojó para venirnos a servir, está dispuesto a lo que sea en tal de salvarte a ti y salvarme a mí. ¿Cuántos lo alaban? Es que Él siempre fue más allá de lo que todos acostumbran, de lo que todos estamos acostumbrados. Si Jesús pudo humillarse, iglesia, a sí mismo y servir a otros en una tarea de baja categoría, sin pensar en una recompensa, nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Amén. Si el Rey de Reyes fue capaz de humillarse de tal manera, dispuesto para servir a otro, y nos dijo, ejemplo os he dado, nosotros deberíamos de ser lo mismo. Alaba su nombre. ¿Qué es lo que está haciendo? Oiga el gran principio. El gran principio enseñado aquí es que el siervo no está por encima de su maestro. ¿Entiende esto, iglesia? Mira el gran principio de enseñanza. Vosotros me llamáis a mí Señor y Maestro, y decís bien, porque lo soy. Aleluya. ¿Cuántos alaban su precioso nombre? Ese principio les está enseñando el Maestro, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vosotros me llamáis a mí y Señor y Maestro. Este es el principio de la enseñanza. El siervo no es más que su Señor, pero el Señor debe de superar al siervo en todo. ¿Entiende este principio? Para llegar a ser Señor, en verdad hay que ser superior a aquellos de quienes me señoreo en todo. En carácter, en humildad, porque una persona que no tiene carácter no puede ser jefe. Humilla, subbaja, aplasta,
con la sola palabra, corta el espíritu de otros. El principio de Jesús es este: el siervo no es más que su Señor. Debes de saber esto, pero el Señor tiene que mostrar por qué es Señor. Él está dispuesto no solamente a hablar. Oiga, llegó por la orilla del Jordán, se metió al Jordán. Juan está ahí. Bautízame. Juan lo detiene. Yo necesito ser bautizado por ti. Lo sé. Calla. ¿Pero por qué? Porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Oyó esto? ¿Qué está enseñando Jesús ahí? Porque Jesús va a ordenar que es necesario, cuando Él aparece por última vez, aparece con sus discípulos y aparece de esta manera: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Oiga lo que está diciendo. Pero antes de ordenar, Él estuvo dispuesto a obedecer lo que su Padre le mandó hacer. Cuando Él dio la orden, recibió del Padre toda potestad, porque el Padre había dicho: este es mi Hijo que me complace a mí en todo. ¡Qué maravilloso! ¿Qué le parece? ¡Qué ejemplo que el Señor nos da! Este es un ejemplo de servicio al máximo, un modelo digno de imitar, pero repito, difícil de igualar. El segundo de los 7 dones están aquí. El segundo de los 7 dones mencionados en Romanos 12, 6 al 8 es el don que llamamos el don de servicio. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren ese don? Se fijó, ya llegamos a lo mero mero. ¿Cuántos quieren ese don? Ay Dios, ay Dios, por eso está en decadencia la iglesia. Todos quieren ser profetas. Va de profetizar, aunque no se cumpla lo que digan. Y que el don de lenguas, y hablo lenguas. ¿Cuántos quieren el don de servicio? Aquí es donde comienza el cristianismo. Cuando Dios llama gente, no es para adorno. Deja ir a mi pueblo Faraón para que me sirva. ¿Cuántos alaban su nombre? Otra vez, no lo. Y Dios, Moisés, ve y dile a Faraón que digo yo: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que profetice. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque en Egipto no me sirven de nada. ¿Cuántos servidores hay aquí? Ay, la casa de Dios huele rico, hermano. Alguien pasó el mapa, vino y se dio cuenta que estaba sucia la casa de Dios. Y antes de doblar las rodillas, dobló sus manos. Oiga, qué silencio. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Lo ama? Oiga, cuando usted responde a Dios que lo ama, el Señor rápido le da trabajo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Bueno, apacienta mis ovejas. Si usted y yo respondemos que le amamos, debemos hacer algo. 3 veces, y las 3 veces lo mandó a hacer algo a Pedro. Amén. Porque el amor se muestra con hechos. Y usted, yo quiero ser cantante, y ay Dios mío, si usted lo oye cantar y lo pone a predicar, viene a decir disparates. Entonces, si no hay eso, dígale al Señor: póngame a servir.
Y Dios lo va a usar. Y una vez que haya humildad, entonces le permitirá pasar a la otra parte que usted quiere. Alaba su nombre. Escuche, este es el don de servicio, así lo llama la Biblia. La versión antigua, en inglés, King James, usa la palabra ministrar, mientras que la nueva versión internacional, al igual que la mayoría de versiones modernas, utilizan la palabra servicios. La mayoría entonces usan la expresión servicio práctico. La palabra griega es diaconía, que expresa la idea de hacer cosas prácticas para servir a otros. Diaconía. Esto es, no es un título. Desde el momento que usted está dispuesto a servir, desde el momento que usted está dispuesto a hacer, usted ya tiene la expresión diácono, diaconisa, diaconía. Esto es un servidor. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto es la expresión para el don. Y lo que sabemos de esto es que el que tiene el don de diaconía, o sea, el don de servir, se goza en ayudar a otros en cualquier necesidad o que necesite su servicio. Lo hace con alegría. Qué hermoso, qué precioso, qué hermoso es ver gente que está dispuesta a servir. Mira, gente que está dispuesta a hacer. Oiga esto. Muchas veces hemos pensado en traer a alguien para que haga el servicio en la casa de Dios. Pensado. Pero eso es hacer estéril a la iglesia. ¿Cuántos sabían eso? La iglesia, que es baluarte de la verdad y fundamento establecido por Dios, debe de estar dispuesta al servicio, al menos dentro de la localidad donde permanece en adoración a Dios. Cuando aquel tabernáculo se edificó, no solo se hizo un edificio o una carpa movible, se ordenaron levitas directos al servicio dentro de la casa de Dios. Con todo el sentido de la palabra, desde los platos, sartenes, utensilios que se usaban en la casa de Dios, había un responsable a guardar, a sostener eso en actitud de limpieza y tenerlo como cosas sagradas y santas. Los levitas estaban al servicio. Alaba su nombre. Esto es lo que la iglesia necesita. Esto es lo que necesitamos saber. Que Dios quiere hombres y mujeres que le sirvan. Cada uno tiene una área. Somos un cuerpo en Cristo. Y un cuerpo y un miembro que se queda inerte, pegado al cuerpo, a este se le llama un inválido. No se puede mover. ¿Cuántos alaban su nombre? Así se le llama. No se puede valer por sí mismo. De ahí viene la palabra inválido. Amén. Ahora, el que tiene este don de servir, se deleita en servir. No anda enojado. Usted no lo ve que agarra un mapa, una escoba o una taza o una olla reclamando que por qué no lo hizo otro. Sino que el que tiene ese don de servir, cuando está sirviendo, anda feliz, se siente útil. Eso es lo que ella sabe hacer. Y él dice: gloria a tu nombre, porque mis manos te están sirviendo, Señor. Entonces, de acuerdo a Romanos 12, 6 al 8, el servir es un don del Espíritu. Está involucrado en los dones que Pablo menciona en Romanos 12, 6 al 8. Ahí está ese don. Es un don precioso.
Si Romanos dice que el servir está entre la lista de dones espirituales, la razón de aclarar esto es porque algunos intentaron esta función en la carne y fue desastroso el resultado de estos servidores. Vaya a Lucas capítulo 10, versos 38 al 42, para mostrarle que no se puede servir a Dios, a Cristo en la carne. Y eso ha traído problemas grandes en las iglesias, tiempo pasado, presente. Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. Cuando lo tenga, diga amén. Yo quiero que todos tengan la porción. Y para que detectemos las malas cosas que a veces en las iglesias suceden por falta de lectura de la palabra. ¿Lo encontró, iglesia? Oiga lo que dice el texto santo. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿A quién le estaba haciendo tacos Marta? ¿Quién sabe? Posiblemente Marta estaría preparando un shawarma que se comen mucho en Israel, una torta tostadita. El problema no es la torta. El problema no es el sabor que quedará en la torta. El problema es la gruñidera que tiene Marta. Y aunque usted no lo crea, aquí ha pasado eso muchas veces. Porque gente se quiere poner en el área de servicio, en la cocina, y ni ellos solos se aguantan. Y esto, lejos de traer bendición, trae división. Porque cuando vas a hacer algo o voy a hacer algo, lo tengo que hacer con mi boquita callada. Entonces será bendición para el hermano que come el taco que tú haces, que yo hago, porque está en el don de servir. Y Marta estaba bien. Es perfecto cocinar, Jesús está aquí y voy a servirle al maestro, voy a hacer unos tacos. Jesús no ha dicho nada, es Marta la que interrumpe. Señor, oiga qué atrevida, atreverse a regañar a Cristo. Esta es una persona carnal, irrespetuosa. Y así hay dentro, no aquí. Porque aquí puros espirituales que hablan lenguas. ¿Cuántos alaban su nombre? Pero por allá conozco algunas iglesias. Alguien quiere hacer pupusa y esa pupusa le viene a amargar el alma al que se la come. Tamales. Los tamales podrán estar ricos, pero la gruñidera que tiene hace daño a los hermanos. Porque el don de servir es un don especial. Y los que sirven, hay un requisito grande para eso. Yo le dije que Jesús estaba sentando un precedente para el futuro, porque Él no siempre iba a estar acá.
Y él estaba anticipándose a enseñarle a los discípulos que cuando vas a hacer algo grande o pequeño, hay que hacerlo con respeto, con amor, con reverencia, de tal manera que tu servicio al terminar haya una expresión de agradecimiento en el que lo recibe. Una persona que ha sido tocada por el Señor Jesús. Le pregunto, ¿alguien ha sido tocado aquí por el Señor Jesús? Ok, usted está apto. Mire lo que le explico ahora. Una persona que ha sido tocada por el Señor Jesús está apta para el servicio. En Mateo capítulo 8, verso 15, hay una persona tocada por Jesús y está apta para servir a Cristo. Vino Jesús, verso 14 y 15, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y ¿qué hacía? Y le servía. No vemos que la suegra de Pedro estuviera gruñendo. ¿Qué cosa? Acabo de estar con fiebre acostada y ahora tengo que levantarme a hacer algo. Al menos, Pedro, yerno querido, déjame que me recupere. Jesús le acaba de tocar su mano y en el instante la fiebre desapareció. Pero lo que tuvo fue un toque del maestro. Y un toque del maestro te hace apto para el servicio al maestro. Inmediatamente después que recibe el toque, la reacción de una persona humilde que ha recibido un servicio de Dios es devolverlo también con servicio. De gracia recibiste, da de gracia. Amén. Esto es lo que esta palabra nos enseña. El don de servir no es cualquier don y no es cualquiera que lo lleva. No se vaya a enojar conmigo, pero como la verdad la tengo que decir, nuestras iglesias en Houston y en todo lugar sobreviven a base de actividades. Y el problema no es la actividad, el problema es quién la hace. El carácter, la manera, el servicio. ¡Ay, Dios! ¡Qué rico cocina! Pero qué carácter. ¡Qué tacos más ricos! Pero qué palabras más duras. Porque el servicio a Dios hay que hacerlo, no en la carne. Hay que ser tocado por el Espíritu de Dios. Alaba su nombre. Dele palmas a Cristo. Así es, dice entonces la Biblia, que esta mujer le servía a Cristo, pero le servía con excelencia. Amén. No era cualquier servicio. Para servir hay que estar llenos del Espíritu Santo. Amén. La Biblia enseña que cuando se necesitaron servidores, este fue el gran requisito. Que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 6, verso 1 al 3. Aquí están los servidores. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones llenos de carne, que sepa cocinar rico, que tenga buen sazón, que no se le quemen los tamales. ¿Qué dice su Biblia? Busquen una perfección
No busquen cualquier... Ay, mi alma alaba al Señor. Busquen una perfección. 7 es un número perfecto. Y aparte de 7, que estén llenos del Espíritu Santo. Porque para lo que se van a necesitar es para servir. ¿Se da cuenta usted? Y los discípulos no entendían cuando Cristo tomó la bandeja y Jesús le dijo: cállate, tú no entiendes ahora, me vas a entender después. Y cuando los discípulos tuvieron que buscar, entendieron lo que Jesús les dijo. Alaban su nombre. Ahora, esto es lo que el maestro nos enseñó. Hay que buscar 7, pero de aquellos llenos del poder de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad, hermano? Qué precioso es. Qué ejemplo el que Cristo dejó. Este momento fue, y la palabra de los apóstoles fue tan sabia. No todos tienen ese don. Ellos fueron llamados a la predicación. Y no iban a ponerse a servir tacos. Le aseguro que con el carácter de Pedro hubiera enfermado más gente que la que hubiera engordado. Así que Pedro dice: nosotros no dejaremos de predicar, nosotros predicaremos, pero busquen, hermanos, entre vosotros. Qué hermoso, lo maravilloso es, ellos saben que 7 sí los hay en la iglesia. Ellos saben que 7 llenos del Espíritu. Ay, buscar 7 ahora llenos del Espíritu Santo en una iglesia es como buscar una aguja en un pajar. ¿Dónde hay 7? ¿Cuántos alaban a Dios? Hermano, ¿me podría hacer el favor de cocer los frijoles? Ay, hermano, quisiera, de verdad quisiera, hermano, pero fíjese que yo ya me comprometí. Hermano, entonces, ay, hermano, fíjese que el hermano me invitó a pescar ese día. Entonces digámosle al hermano: ay, hermano, está mal, fíjese que tengo 3 días que me duele el estómago. ¿Dónde hay 7? Si con dificultad vienen al culto. Y ahora buscarlos para servir. Oiga, hermano, yo esperaba un aplauso a Cristo y nada. Y nada. No creo que tanto duela la palabra. Amén. Sí, es que Cristo nos dio y Jesús dijo: ejemplo os he dado. A estos se les llama diáconos. Entre ellos, oiga, el gran Esteban, que murió siendo apedreado, pero nunca perdió su llenura, pues murió viendo su gran ejemplo del servicio que el Señor le enseñó. Entonces, ahí estaba Esteban, uno de aquellos 7 que fueron elegidos. Él no solo estaba apto, y esto es lo que muchas veces le digo: hay gente que ha querido servir acá, haciendo comida, pero busque de Dios, hermano, hermana, a usted que le gusta hacer de comer, busque de Dios, no se dedique solo a la cocina, porque va a desaparecer. Y no me lo creen. Y hasta parezco profeta. Porque cuando los invito a buscar de Dios, se enojan. Que me está diciendo que yo no oro, pastor. Que usted me está diciendo que yo solo comida. Que no, le estoy diciendo que busque a Cristo. Si así como hace comida, vaya también al altar. Llénese del poder de Dios y usted será apta para todo servicio dentro de la casa de Dios. Y con cualquiera que hable, su gracia se transmitirá, porque la llenura del Espíritu de Dios rebosa en su vida. Pero siempre queremos títulos sin pagar un precio. Para llegar a ser un doctor,
hay que pagar un precio. No crea que de la noche a la mañana sale alguien y le, doctor, no. Pregúntele cuántos años estuvo en una escuela, en una universidad, en un colegio, para que luego le dieran un título y le digan doctor. Para que alguien te llame siervo, te tienes que ganar el título. Amén. A alguien le debes de haber servido para que diga, porque hay gente que solo es, ay, a mí me dicen siervo de Jehová. Y yo, sierva. ¿Y de qué sirves? ¿De qué sirves? Para que te mencionen 3 R's cada que te hablan. El servicio es visible. No te tienen que, venga al culto. No, no, si ni al culto viene. Por lo que los discípulos estaban sorprendidos viendo al maestro con la charola en la mano, lavando los pies de ellos, enjugándolos. Y Pedro todavía ahí rezongando. Jesús le dice, está bien, no te lo lavo. Pero se acabó nuestra relación, nuestra comunión. Hasta aquí llega Pedro. Pero lo maravilloso es que a Pedro le interesaba la comunión con Cristo. ¿Le interesa a usted la relación con Cristo? ¿Qué sería capaz de hacer por él? El ejemplo de nuestro gran maestro de servicio es grandioso en todas las áreas, como servidor, intercesor de la humanidad. Se levantaba temprano para ir a orar, pues él asumió bien el nombre y el cargo de sumo sacerdote. Nuestras almas necesitaban un intercesor y él cumplió con eso. Le decía el miércoles a los hermanos, esta función que Cristo cumplió de orar no era una función fácil. Mire, algunos se alegran. La Biblia dice que seremos reyes y sacerdotes. Amén, hermano, amén, seremos reyes y sacerdotes. Pero aquellos que estén funcionando en esa manera hoy en la tierra, ¿cómo le va a dar un título Dios de rey o de sacerdote a alguien que ni sabe qué es eso? El sacerdote, la palabra sacerdote, el título correcto es intercesor. Si usted y yo queremos ser sacerdote, lo debemos de estar mostrando ya. Cristo comenzó su misión sacerdotal desde la tierra. Libro de Crónicas 9:27 dice que el templo se abría en un horario. Escuche esto. Y Cristo, los judíos tienen el día de 6 a 6. Ese es un día judío. Es decir, y el sacerdote o levita a cargo de la puerta abría la puerta de la iglesia a las 6 de la mañana. Pero era muy tarde para el Señor. ¿Me escuchó, iglesia? Y para no incomodar a nadie, Jesús no iba al templo, bajaba una cuesta en el Monte de los Olivos, que yo quisiera que usted la bajara. Hay que detenerse así, mire, así, porque si no se le doblan las pobres aguadas. Para llegar abajo al Monte de los Olivos, eso tiene que tener ganas de llegar. Aquí hay 2 personas que bajaron con nosotros ahí y saben de lo que hablo. Y Jesús bajaba antes que el sol saliera, porque el templo estaba cerrado. Se iba al Monte de los Olivos, el gran intercesor de tu alma y de mi alma, que no tenía necesidad de orar, pues Él es santo y 3 veces santo. Y él bajaba y oraba y gemía, y cuando se levantaban ya el gran rey estaba orando, porque él asumió con responsabilidad su título de sacerdote. Él es un gran siervo.
Vaya y léalo. Y le estoy hablando